En esta clase vamos a aprender lo que son propiedades de funciones. En la primera parte de anticipación yo estoy proponiendo algo que los estudiantes en sí ya tienen que conocer. Dadas las funciones, esta primera función f de x igual 2x más 3 y también la función g de x igual a 2x, cuyas gráficas son las rectas, es decir, r, la recta r, corresponde a esta primera función, a la gráfica de esta función, y la recta r' corresponde a la gráfica de esta otra función. Lo que me pide es indicar qué afirmación es falsa y tengo cuatro alternativas: A, B, C y D, pero esto dejo como una parte de anticipación para que los estudiantes puedan socializar. En esta diapositiva voy a ver lo que es la construcción y en ello me está diciendo cuáles son las propiedades de las funciones. Y básicamente existen tres. La primera, función inyectiva; la segunda, función sobreyectiva; y la última, que se llama función biyectiva. Vamos a estudiar qué significa cada una de ellas. Bien, la primera, función inyectiva. Una función A en B es inyectiva, o también se la conoce como 1 a 1, si no existen dos elementos distintos de A con una misma imagen. Se hace un poco complejo, pero mediante estos diagramas sagitales, ¿sí? Esto que estoy encerrando se llama diagrama sagital, o también conocidos como diagramas de Venn. Los siguientes diagramas sagitales muestran la representación de una función inyectiva y una función que no es inyectiva, ¿correcto? Entonces, esta parte del gráfico me indica que sí es inyectiva, por eso es que acá pongo sí es inyectiva. ¿Pero por qué? Hay que tener en cuenta que este conjunto A tiene los elementos menos 1, 2, 5 y 6, y este conjunto B tiene los elementos 3, 9, 16 y 10. También es importante recalcar que al conjunto A se lo conoce como dominio y a este conjunto B se lo conoce como codominio. También es importante recalcar que al 3, al 9, al 6 y al 10 se los conoce como preimagen, y al menos 1, 2, 5 y 6 se lo llama imagen. Entonces esta es la explicación que se puede dar antes de ir un poco más allá. Yo observo que en este conjunto A, las imágenes del menos 1, 2, 5 y 6 tienen una preimagen: el 3, el 9, el 6 y el 10. Correcto. ¿Por qué si es una función inyectiva? Pues este menos 1, que se lo conoce también como un elemento de partida, tiene un elemento de llegada, es decir, el menos 1, que es imagen, tiene una llegada al 3, que es preimagen. Este 2 se está relacionando con el 6, el 5 se relaciona con el 9 y el 6 con el 10. Entonces se está cumpliendo lo que en concepto me dice acá arriba. Si no existen dos elementos distintos de A con una misma imagen, quiere decir que siempre se van a tener que relacionar un elemento con un elemento, otro elemento con otro elemento, ¿sí? Siempre de partida con uno de llegada. Bien, vamos entonces a analizar cuando una función no es inyectiva. Y muy claro, tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. El conjunto B tiene 3 elementos, el conjunto A tiene 4 elementos. Pero ¿qué está pasando? El 4 se relaciona con el 10, el 3 y el 2. Miren, estos dos números se están relacionando con un elemento del conjunto B, que es el 4. Este 1 se está relacionando con el 2. Pero ¿por qué no es inyectiva? ¿Por qué? Porque este 4 está recibiendo dos elementos, que es el 3 y el 2. Y se contradice en la teoría. Recordemos que la teoría me dice que solo uno se relaciona con un elemento del B. Es decir, un elemento del conjunto A se tiene que relacionar con un elemento del conjunto B. Por lo tanto, esta gráfica no pertenece o no es una función inyectiva. También es posible interpretar mediante un gráfico el concepto de que si es una función inyectiva o no es una función inyectiva. Vamos acá.
Una función es inyectiva si y solo si ninguna recta horizontal interseca su gráfica en más de un punto. Por ejemplo, tengo dos gráficos, este que corresponde a una función de exponente 2 y este gráfico que corresponde a una función de exponente 3. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, la función y igual x al cuadrado no es inyectiva. Es decir, ya me está asegurando que esta no es inyectiva. Y la función y igual x al cubo sí es inyectiva, como se muestra en las figuras, en estas imágenes. Pero ¿cómo yo me doy cuenta mediante este gráfico si es o no es una función inyectiva? Fácil, acá me dice que yo tengo que, miren, realizar o interpretar una recta horizontal paralela al eje de las X. Tengo mi gráfica que está de color verde. Si yo trazo una recta horizontal que corte al eje de la Y y también corte a la gráfica, se me van a generar estos puntos de corte, este punto y este punto. Y en teoría me dice que cuando la recta horizontal corte con la gráfica y me genere más de un punto, la función no es inyectiva. Todo lo contrario pasa acá, en esta gráfica, ¿verdad? Miren, observo que la gráfica es de color verde. Por lo tanto, estoy yo generando esta recta. Aquí tengo tres rectas. Esta primera recta, esta segunda y esta tercera. Entonces yo genero esta primera recta, siempre tiene que ser paralela al eje de las X. Al trazar, miren, se me genera un solo punto de corte. Y en teoría me dice que cuando la recta horizontal corte en un solo punto a la gráfica, la función es inyectiva. Si yo trazo otra recta paralela al eje de las X, miren, se me genera un punto de corte. Y asimismo yo puedo trazar otra recta, ¿verdad? Trazo y se me genera este punto de corte. Por lo tanto, esto sí es una gráfica, sí me dice que es una función inyectiva. Vamos a interpretar cuando una función es sobreyectiva. Una función es sobreyectiva de A en B cuando el recorrido es igual al codominio. Luego todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de por lo menos un elemento del dominio. Es decir, la función A en B es sobreyectiva. Todo lo que estoy señalando en este momento, ¿sí?, se interpreta en la lectura que yo hice antes. Vamos a ver mediante un gráfico cuando una función es sobreyectiva. El conjunto A y el conjunto B. Había indicado que a esto también se lo conoce como dominio y a este conjunto se lo conoce como codominio. Es muy importante tener en claro eso. En el conjunto A yo tengo los elementos x1, x2, x3, x4. Y en el conjunto B tengo los elementos y1, y2 y y3. ¿Qué está pasando aquí? Todos los elementos del conjunto A tienen una partida, miren, parte, también parte, parte y está partiendo. Pero ¿qué está pasando acá? Este Y1, que es un elemento del conjunto B, está teniendo lo que es dos llegadas, ¿sí? Cuando se cumpla esta condición, me dice o se atribuye que la función es sobreyectiva. A un elemento del conjunto B, yo puedo generarle más de una llegada. Es decir, este le puede llegar 2, 3, 4, 5 y la función sigue siendo sobreyectiva. Este Y2, aunque tengo una llegada por parte del elemento x3, no quiere decir que no sea una función sobreyectiva. De hecho, sí lo es porque el Y1 está recibiendo más de una llegada. Por lo tanto, la función sí es sobreyectiva. ¿Cuándo la función no es sobreyectiva? Pues aquí tengo un claro ejemplo, ¿verdad? Tengo los elementos del conjunto A, x1, x2, x3, x4, y los elementos del conjunto B, y1, y2, y3 y y4. ¿Qué está pasando? Hay que ser observadores, ¿verdad? ¿Por qué no es sobreyectiva? Pues fácil, porque este elemento, y2, no tiene ninguna
llegada por parte de su imagen, ¿verdad? Está sola, por lo tanto es fácil reconocer cuando una función no es sobreyectiva. Vamos a estudiar la última función, que es función biyectiva. Una función a en b es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, es biyectiva cuando sean las dos juntas, inyectiva y sobreyectiva. Es decir, cuando todos y cada uno de los elementos del conjunto de llegada es imagen de un elemento del conjunto de partida. Y miren, propongo esta gráfica en el cual me indica que sí es biyectiva. Interpretemos un poco. Ejemplo gráfico cuando sí es una función biyectiva. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. Este elemento parte y tiene una llegada al Y1. El X2 con el Y2, X3 con Y3, X4 con Y4. Entonces, ¿qué se está cumpliendo? Esto me está diciendo que sí es biyectiva, porque a su vez es una función inyectiva y también es una función sobreyectiva. Es decir, cuando sean las dos juntas, me genera lo que es una función biyectiva. Cuando la función no es biyectiva, una función deja de ser biyectiva mediante la interpretación de este gráfico. Miren, elemento x1, x2, x3, x4 y los elementos del conjunto B, y1, y2, y3, y4 y y5. Claramente se ve que si no existiera este y5, hagamos de cuenta que no está, ¿verdad? Entonces todos los elementos, miren, se unen, se están enlazando. Por lo tanto, esto sería una función inyectiva. Pero, ¿qué está pasando? Tengo la presencia de este y5. Y este y5 no tiene ninguna llegada. Por lo tanto, no sería una función biyectiva. Y si no es una función biyectiva, tampoco es una función sobreyectiva. Porque recordemos que una biyectiva es la unión de la función inyectiva más la sobreyectiva. Vamos a analizar este gráfico y ya me está diciendo que la función no es biyectiva. ¿Pero por qué no es biyectiva? Si yo observo bien, este gráfico atribuye a que la función es sobreyectiva. ¿Por qué sobreyectiva? Recordemos que un elemento del conjunto B puede tener más de una llegada. Y este elemento Y2 tiene dos llegadas, del X2 y del X4. Pero no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque la condición en la función inyectiva me dice que un elemento se relaciona solo con un elemento. Un elemento se relaciona solo con un elemento, pero este Y2, repito nuevamente, tiene dos llegadas, del X2 y del X4. Por lo tanto, no es una función biyectiva. Les hago acuerdo nuevamente. Una función biyectiva es la unión de una función inyectiva y de la sobreyectiva. Esta gráfica corresponde a una función sobreyectiva, pero no a una inyectiva. Espero que la clase esté clara y cualquier pregunta la pueden hacer en los comentarios. Esta primera clase fue realizada en la parte teórica. En la segunda clase se va a generar una presentación de ejercicios y problemas.